En nuestros encuentros anteriores hablamos del objeto del derecho internacional privado, la situación privada multinacional o con elementos extranjeros, y también estudiamos las cuestiones de las que se ocupa el derecho internacional privado para darles a esas situaciones privadas con elementos extranjeros una solución razonable y justa. Este es el objeto del derecho internacional privado. Entre esas cuestiones, la primera que analizamos fue la jurisdicción internacional. Y hoy vamos a tratar de ella. Pero previamente vamos a completar el análisis de fuentes que estuvimos analizando. Recordemos que para esto tenemos que trabajar con la sistematización normativa para encontrar el ámbito de aplicación material de las fuentes y con el cuadro de fuentes para analizar el ámbito de aplicación espacial y el ámbito de aplicación temporal. Así llegamos a este caso de un reconocimiento de una sentencia dictada por un juez de Brasil, en la cual encontramos como posiblemente aplicables todas estas fuentes: el protocolo de las leñas del ámbito del Mercosur, la Convención Interamericana de Sentencias y un acuerdo bilateral sobre cooperación judicial. Y ante la posible aplicación simultánea de varios tratados, analizamos cuáles son los criterios para la aplicación de una u otra fuente. Así vemos que, en primer lugar, hay que tener presente si alguna de estas fuentes tiene reglas de compatibilidad. Y en defecto de estas reglas de compatibilidad, decíamos que prima en materia de cooperación, como este reconocimiento de una sentencia, la norma que resulta más favorable. En este caso, la más favorable al reconocimiento de la sentencia. Fuera del ámbito de la cooperación internacional, otro criterio a tener en cuenta es que la norma especial desplaza a la norma general. Finalmente, habría que considerar si todos los países con contactos relevantes con el caso son ratificantes. En cuanto al criterio de que la norma posterior deroga a la anterior, hay que tomarlo con cuidado porque no en todos los casos esto ocurre. Ocurrirá cuando lo determinan en forma expresa, como los tratados de Montevideo, pero fuera de estos casos tenemos que tener presente que el tratado anterior será vigente en tanto no sea incompatible con el tratado posterior. Y viendo este caso de un reconocimiento de sentencia dictada por un juez italiano, nos aparecía como posiblemente aplicable un convenio bilateral de asistencia judicial con Italia, pero se nos presentaba el problema del ámbito de aplicación temporal, porque teníamos una sentencia dictada en 1985, en tanto que este convenio entró en vigencia en el año 1987. Y ahí lo que nos preguntábamos es cuándo es relevante que esté vigente este tratado. Si es al momento en que se dicta la sentencia o al momento de pedirse el reconocimiento y la ejecución de la sentencia. Al respecto, es opinión de buena parte de la doctrina esta última postura, es decir, que basta con que la convención, con que el tratado esté vigente al momento de pedirse el reconocimiento y la ejecución de la sentencia. Ese criterio de la doctora Notakela que compartimos, pero no es unánime, de manera que hay que tener presente que para algunos autores la primera de las situaciones es la que consideran correcta. Bueno, pasando ahora sí a la jurisdicción internacional, tomamos una definición para definir qué es la jurisdicción internacional de una sentencia de la Cámara Nacional Civil,
y que la define como el poder que tiene un país derivado de su soberanía para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, con el cual el Estado que se atribuye jurisdicción considera que tiene una relación relevante. Este es el fallo. Ante esto podemos decir que quizás puede haber mutado la visión que tiene este fallo en tanto esto de poder del Estado, ¿no es cierto? Hoy quizás, considerándolo desde la perspectiva de los derechos humanos, podemos quizás pensarlo como un servicio público de un Estado al servicio del acceso a la justicia de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Así vemos cómo aparecen criterios atributivos de jurisdicción, como el foro de necesidad, que hoy recepta nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2602, para aquellos casos en que las normas no atribuían jurisdicción internacional, pero con el objeto de evitar una denegación internacional de justicia, los tribunales argentinos se declararán igualmente competentes. Esto siempre que se respete el derecho de defensa y que se tenga presente el principio de la eficacia de la sentencia. De nada serviría tener una sentencia que después no va a ser eficaz, es decir, que no va a ser susceptible de ser extraterritorializada. Y esto de la relación relevante del Estado con el caso es lo que determina que estemos ante un foro razonable, en tanto razonablemente relacionado con el caso que estamos analizando, o un foro exorbitante, un foro con el cual el juez que se atribuye jurisdicción en realidad no tiene un contacto, una relación relevante con el caso. Esto daría lugar a una sentencia que eventualmente no va a ser reconocida por un juez extranjero, lo que afectaría el principio de la efectividad, lo que decíamos, la eficacia de esa sentencia en el extranjero. Al analizar la jurisdicción internacional, tenemos que tener presente que para nuestro país, que es un Estado federal, no obstante ser una cuestión de índole procesal, es de naturaleza federal. Esto en virtud de la Constitución Nacional y lo ha ratificado la Corte, nuestro máximo tribunal, en diversos fallos, como este que le mencionamos más abajo. Y la otra cuestión que tenemos que tener presente es que para determinar cuándo un tribunal tiene jurisdicción internacional para resolver un caso, es que tenemos que analizar las fuentes normativas. Es decir, analizar si hay algún tratado con normas de jurisdicción sobre la materia que estamos analizando o debemos recurrir a la fuente interna. Un poco el ejercicio que estuvimos haciendo sobre fuentes, ahora vinculado a las normas de jurisdicción. Para eso les proponemos este trabajo en grupos que vamos a realizar durante la clase y que ya pasamos a ver sus hechos relevantes. El primero de los casos era un contrato de servicios, un cantante contratado para realizar recitales en la Argentina. El prestador de servicios tenía domicilio en los Estados Unidos, el contratista en la Argentina. Hay un pacto de jurisdicción a favor de los tribunales españoles. Y nos encontramos con que no hay un tratado que vincule a estos tres países en materia de contratos y que tenga normas de jurisdicción. Por eso recurrimos a la fuente interna, el Código Civil y Comercial de la Nación. En su artículo 2605 efectivamente recepta la posibilidad de que las partes acuerden el foro, de manera tal
que en este caso es válida esa elección de foro planteada. El artículo 2606 del Código Civil y Comercial, asimismo, aclara que esa elección que han hecho las partes han determinado un foro exclusivo. Quiere decir que si una de las partes pretende llevar su controversia ante otros tribunales, la parte demandada podría oponer la excepción de incompetencia porque el foro elegido por las partes tiene jurisdicción exclusiva. Analizamos otro caso con una locación de un inmueble. El locador estaba domiciliado en la Argentina, el locatario domiciliado en Brasil. El bien objeto de la locación en la Argentina, había un pacto de jurisdicción a favor de tribunales argentinos, y acá sí encontramos una fuente convencional que es el Protocolo de Buenos Aires del ámbito del Mercosur en materia de jurisdicción internacional en materia contractual, y que en su artículo 4 expresamente permite el pacto de jurisdicción. Y aunque no tiene una norma expresa que aclara que ese pacto de jurisdicción es una jurisdicción exclusiva, en los foros que ofrece en subsidio aclaran que son justamente subsidiarios, es decir, que si las partes han pactado la jurisdicción, esa va a ser la jurisdicción ante la cual deba resolverse la controversia. Estas son las fuentes normativas que recogen entonces la posibilidad de que las partes elijan la jurisdicción internacional. Y al respecto puede hacerse una diferenciación entre dos términos. Por un lado, el acuerdo de elección de foro, que es cuando las partes eligen algunos de los tribunales a los que las normas de jurisdicción le atribuían jurisdicción. Por ejemplo, si tuviéramos domicilio del demandado y lugar de cumplimiento del contrato, válidamente las partes podrían elegir cualquiera de esos dos foros. En tanto que la prórroga de jurisdicción, estrictamente hablando, estamos ante una situación de prórroga de jurisdicción cuando las partes acuerdan la jurisdicción de un tribunal a los cuales la norma no le atribuía jurisdicción internacional. Volviendo al mismo ejemplo, cuando no sea ni el tribunal del domicilio del demandado ni el del lugar de cumplimiento del contrato. Por último, podemos ver que en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, la posibilidad de prorrogar jurisdicción tiene un lugar muy, muy limitado. En los tratados de 1889 ni siquiera aparecía esta posibilidad, y en tanto que en los de 1940, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, artículo 56 en su última parte, se lee esto que estamos viendo ahí, que se permite la prórroga territorial de la jurisdicción, pero debe ser post litem, después de promovida la acción. Si en esas circunstancias el demandado la admite voluntaria y expresamente. Esto es muy riesgoso porque ciertamente quien inicie la demanda ante un tribunal que según las normas resulta incompetente, se expone a que el demandado se tome de este último párrafo del artículo 56 y oponga la excepción de incompetencia o simplemente no se presente y no conteste la demanda, y en ese caso no tendríamos una admisión voluntaria y expresa de ese pacto de jurisdicción post litem, con lo cual el tribunal debiera declararse incompetente. Bueno, empezamos a analizar entonces cómo en materia de contratos hay diversos criterios atributivos de jurisdicción. El primero que vimos ahora es este pacto de jurisdicción y que parece receptado por estas dos fuentes normativas. El Protocolo de Buenos Aires, artículo 4, y el Código Civil y Comercial, artículo 2605. Como dijimos, no tiene mucha relevancia mencionar a los tratados de Montevideo de Derecho Civil, porque si bien lo admitían, lo hacían en forma post litem y que debía ser voluntaria y expresa.
Es decir, que prácticamente no tiene lugar la posibilidad de pactar jurisdicción en el ámbito de los tratados de Montevideo de Derecho Civil. Nos pusimos a pensar estos mismos casos, pero partiendo del supuesto de que no habían pactado jurisdicción, y en ese caso debemos recurrir a los criterios atributivos de jurisdicción subsidiarios. En el caso del Código Civil y Comercial aparecen en el artículo 2650 y son el del domicilio del demandado y el del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato. Quiere decir que cualquiera de estas cosas que ocurran en la Argentina, que el demandado tenga domicilio en la Argentina o que cualquiera de las obligaciones del contrato se cumplan en la Argentina, habilitan la jurisdicción de los tribunales argentinos. En el otro caso, la de la locación de un inmueble, donde aplicamos el protocolo de Buenos Aires, si no se hubiera pactado jurisdicción, debemos recurrir a los criterios subsidiarios del artículo 7 y que tienen como criterios atributivos de jurisdicción a los tribunales del lugar de cumplimiento del contrato, y para interpretar qué se entiende por lugar de cumplimiento debemos recurrir a la calificación del artículo 8. En el artículo 8 se nos aclara que por lugar de cumplimiento, en el protocolo de Buenos Aires, no es el de cualquiera de las obligaciones, como dice el Código Civil y Comercial, sino que el lugar de cumplimiento es el de la obligación reclamada, la que sirve de base para la demanda. Quiere decir que si en esta locación lo que se reclama es el pago del precio, el lugar de cumplimiento es el lugar del pago del precio. Si lo que se reclama es, tiene que ver con los daños ocasionados en el inmueble, será donde se produjeron los daños al inmueble. Lugar de cumplimiento de la obligación reclamada en el juicio. En tanto que también aparece este criterio general, lo vemos en muchas materias, el domicilio del demandado, el domicilio del actor, y le impone como condición que acredite que cumplió con la obligación a su cargo. El domicilio del actor que acredite que cumplió con la obligación a su cargo. Acá encontramos un foro distinto al del Código Civil y Comercial. Y por último, aparece como criterio atributivo de jurisdicción en el artículo 11 el lugar de celebración cuando la parte demandada sea una persona jurídica que celebró el contrato fuera de su domicilio. Estos son los criterios atributivos de jurisdicción del Protocolo de Buenos Aires. Y teníamos un contrato de obra donde el comitente se encontraba domiciliado en Uruguay y el constructor en la Argentina, y el lugar donde debía construirse un edificio era en Colombia. Ahí podría resultar aplicable el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, del que son parte Uruguay, Argentina y Colombia, el de 1889 naturalmente, que en el artículo 56 ya vimos el lugar marginal que tienen el acuerdo de elección de foro en los tratados de Montevideo, pero los criterios atributivos de jurisdicción que contienen son el domicilio del demandado y la teoría del paralelismo. Esto es, también llamado criterio Acer o forum causae, esto es que resultan competentes los tribunales del Estado cuyo derecho resulta aplicable. Los tribunales del Estado cuyo derecho resulta aplicable. Quiere decir que para saber qué tribunales son competentes, primero debemos determinar el derecho aplicable. Para este caso, un incumplimiento contractual, esto lo encontramos en los artículos 32, 33 y 34 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889, que tiene como punto de conexión lugar de cumplimiento. Quiere decir que, y decimos que es el lugar de cumplimiento de la prestación que caracteriza el contrato. Quiere decir que en un contrato de obra será el lugar donde se debe construir el edificio. Por esa razón, el juez competente, en virtud de la teoría del paralelismo, va a ser el del lugar de cumplimiento del contrato.
quiere decir el lugar donde se construye el edificio, sería Colombia. Domicilio del demandado, Argentina. Domicilio, lugar de cumplimiento del contrato, Colombia. Pero acá nos encontramos con una pequeña sorpresa y tiene que ver con el ámbito de aplicación espacial del Protocolo de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, pero Colombia no es parte del Protocolo de Buenos Aires. Efectivamente, pero como podemos ver en el artículo primero, el Protocolo de Buenos Aires amplía su ámbito de aplicación espacial y requiere para su aplicación simplemente que las partes del contrato tengan sus domicilios en países ratificantes del Protocolo de Buenos Aires. Argentina y Uruguay, donde tienen sus domicilios las partes del contrato, efectivamente están en estados partes ratificantes del Protocolo de Buenos Aires. Por lo tanto, el Protocolo de Buenos Aires se podría aplicar. Y amplía aún más su ámbito de aplicación espacial, el Protocolo de Buenos Aires, aún para el caso en que solo una de las partes del contrato tenga su domicilio en un país ratificante, como si en el caso fuera solo Argentina o solo Uruguay. Y para que se pueda aplicar el Protocolo de Buenos Aires, debió pasar que las partes hayan pactado jurisdicción de un Estado ratificante del Protocolo de Buenos Aires y que esa elección de ese foro resulte razonable. Y acá se entiende por razonable que sea alguno de los criterios atributivos de jurisdicción que ya vimos del Protocolo de Buenos Aires. Domicilio del demandado, lugar del cumplimiento de la prestación reclamada en el juicio, domicilio de la parte actora o domicilio o lugar de celebración del contrato. Fíjense que entonces el Protocolo de Buenos Aires amplía notablemente su ámbito de aplicación espacial, de manera que en este caso también resultaría aplicable. Lugar de cumplimiento, domicilio del demandado, domicilio del actor, lugar de celebración. Cualquiera de estos tribunales, por aplicación del Protocolo de Buenos Aires, tendrían jurisdicción internacional. Dijimos entonces que los criterios atributivos de jurisdicción en materia contractual, vimos ya la posibilidad de pactar jurisdicción receptados por el Protocolo de Buenos Aires y el Código Civil y Comercial. Vimos que el lugar de cumplimiento también es un foro presente en materia contractual, tanto en el Protocolo de Buenos Aires, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, en ambos casos en el artículo 56, y esto, recordemos, en virtud de la teoría del paralelismo. Los jueces del Estado cuyo derecho resulte aplicable. Como el derecho aplicable es el del lugar de cumplimiento, los tribunales del lugar de cumplimiento tienen jurisdicción internacional según los tratados de Montevideo de Derecho Civil. Y finalmente también el lugar de cumplimiento aparece receptado por el Código Civil y Comercial, artículo 2650, con la salvedad que acá hablamos de lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, no de la obligación reclamada en el juicio como lo establece el Protocolo de Buenos Aires. El otro criterio atributivo de jurisdicción, y que también aparece en las tres fuentes normativas que estamos analizando, es el del domicilio del demandado. Esto no nos llama la atención que aparezca en todas estas fuentes normativas, porque precisamente se trata de lo que se llama un foro general. Quiere decir que por tan razonable aparece presente en casi todas las materias. En casi todas las materias vamos a encontrar una norma que atribuya jurisdicción a los jueces del domicilio del demandado. Y la razonabilidad nace de la amplitud con la que garantiza el derecho de defensa, donde va a poder ejercer de mejor manera su derecho de defensa el demandado que ante los tribunales de su domicilio. Y después encontramos dos criterios atributivos de jurisdicción
que solamente aparecen receptados por el Protocolo de Buenos Aires. El del domicilio del actor, que acredite que cumplió con la obligación a su cargo, y el del lugar de celebración, cuando la parte demandada sea una persona jurídica y el contrato se haya celebrado en un lugar distinto al de su domicilio. Este es un rápido repaso de las normas de jurisdicción en materia contractual. Y les proponemos algunas actividades domiciliarias para que conozcamos las normas de jurisdicción en otras materias, fuera del ámbito contractual.